Bueno, pues ahora, amigos, vamos a analizar un caso totalmente práctico de lo que es el primer paso de la preconciliación judicial que viene señalada en nuestra Ley Federal del Trabajo. Ya no vamos a citar en esta parte tanto los artículos, porque pues obviamente ya se en un audio previo pues ya se analizaron, pues vamos a tratar de explicar o de revisar más que nada pues qué es lo que necesitamos y qué es lo que hay, cómo se debe de llenar para que podamos proceder con nuestra conciliación. Obviamente debemos de llegar con una identificación oficial y un croquis de localización de la fuente patronal, que es lo que nos van a pedir para que nos entreguen esta pequeña solicitud de conciliación. Obviamente pues tiene un número de folio, una fecha, eh, para que seamos un poquito más específicos, lo tengo un poquito más acá abajo analizado. Eh, Puede ser trabajador patrón, patrón trabajador, trabajador sindicato o sindicato trabajador. Estos pueden ser los tipos de conciliación que se pueden solicitar. Te señala el motivo, en este caso el motivo de la solicitud, depende del caso en concreto. Nosotros obviamente o la mayoría lo señalan por despido injustificado. Y si es simple o conjunta, es decir, si vas tú solo o vas con alguien más. La mayoría son simples, en este caso pues se señala conjunta porque era una demanda colectiva. Bueno, eran varios, digamos, varios eh, trabajadores en contra de un mismo patrón, entonces por eso la señalaron conjunta. Te va a pedir la clave única de registro, tu nombre, apellido paterno, apellido materno, sexto, tus números, el número de seguridad social, que es importante, si no lo conoces, pues no es relevante, pero pues aquí sí es importante que lo tuvieras, tu edad, la nacionalidad, el código postal, el estado, el municipio, la alcaldía, la colonia, todo estos son datos del trabajador que vienen en nuestra primera hoja. Más abajo, pues obviamente vamos a tener el tipo de persona, o sea, tipo de trabajador, el tipo de jornada. Esto pues ya te lo tiene que señalar, en este caso si vas acompañado de tu representante legal, pues si es diurna, nocturna o mixta, los días que laborabas, el día de descanso, tu número de vacaciones si es que tomaste en ese periodo y el nombre de la persona de confianza o quien te va apoyando en este primer proceso de conciliación. Y pues al último, si viene algún grupo vulnerable, pues tú lo puedes señalar. Esto es a discreción de cada uno y pues al final del día pues el conciliador nada más lo toma en cuenta. Posteriormente pues ya la segunda hoja son datos del trabajador, en este caso pues es qué tipo de prestación, en este apartado nos señala qué tipo de prestación estás solicitando, si es indemnización constitucional, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, tiempo extraordinario, todo esta sección te lo señala. Posteriormente pues tenemos si es una empresa privada, es una persona física o es un sindicato el que tú estás demandando. En este caso, pues nosotros señalamos, o la mayoría son empresas privadas. Si es persona física tu patrón, pues, o conoces su nombre, pues obviamente vas a poner persona física. O si estás demandando al sindicato de tu empresa, pues obviamente aquí también te señala el sindicato. Este, ¿Conoces el nombre de la empresa? Si lo conoces, si no, pues el nombre o razón social de la empresa. En este caso, pues ya nos señala que no es necesario que lo conozcas. La gran mayoría sí tiene conocimiento del nombre o razón social. Y pues aquí, por ejemplo, en actividad, pues a lo que se dedica la empresa, ya sea del ramo alimenticio, del ramo metalúrgico, del ramo de la química, depende también ahí, tu asesor jurídico te va a enseñar o te va a señalar en dónde debes de llevar la conciliación dependiendo del giro a lo que tú, en el giro que tú estés trabajando. El RFC de la empresa, si lo conoces, todos estos datos posiblemente los puedas encontrar en el recibo de nómina. Si tienes recibo de nómina, puedes encontrarlo aquí. El nombre del representante legal, si conoces, muchas veces cuando es empresa no conoces el nombre del representante legal, o puede ser a tu, digamos, tu jefe directo. Entonces aquí si no lo conoces no pasa nada. No es obligatorio que conozcas estos datos. El código postal de la empresa, sí es importante
porque pues es sobre el que se va a ubicar la autoridad conciliadora para notificarle. Entonces obviamente estado, municipio, la colonia, la calle y el número de la empresa. Si se conoce y obviamente pues, si puedes la referencia, si tienes estos datos de número de teléfono, estos datos que son muy generales de las empresas, pues los puedes agregar y pues al final obviamente la firma. Estos son los datos de la empresa que a grandes rasgos debes de conocer. Todo viene obviamente en tu en, en tu recibo de nómina, pues puedes encontrar estos datos. Esta sería prácticamente la parte 1. Vas a llenar estos datos, te van a pasar con un conciliador, al conciliador le vas a dar esta hoja, le vas a dar tu identificación o te la va a pedir y pues te va a citar o te va a generar una cita de conciliación que, como ya habíamos analizado, pues va a ser 15 días posteriores, ¿no? a que tú inicies tu conciliación. Posteriormente, en la segunda cita, pues ya deberíamos de tener una acta de conciliación o de no conciliación. Pero antes de esto, pues obviamente cuando tú hagas tu conciliación te tiene que llegar un correo en donde pues te va a señalar fecha y hora de la cita, el número de expediente, la sala, la conciliación, en este caso pues es en Toluca, y la ubicación. Este te debe de llegar pues obviamente por vía correo electrónico y obviamente te lo tienen que notificar al instante. Si tú eres el trabajador, como la ley lo señala, te tiene que notificar ahí en ese momento y posteriormente te va a mandar esta información para que haya o conste o haya evidencia de que pues obviamente se le notificó o se le mandó formalmente la notificación, en este caso a la parte actora o al trabajador. Entonces, pues ya si nos dan nuestra cita de conciliación, pasaríamos prácticamente a la conciliación o a la cita de conciliación. Este es un ejemplo muy a grandes rasgos. Pues en la cita de conciliación, como les había comentado, la primera cita pues prácticamente no se llega a nada, se llega a un acuerdo, a un arreglo o un extremo de pretensiones, y en nuestra primera cita es en donde nosotros ya tenemos que presentar un cálculo. Esto lo vamos a demostrar en un video posterior. Pero como estamos hablando de la conciliación en concreto y cómo se acabaría, pues aquí vamos a poner un ejemplo en donde la conciliación se va a hacer en diferentes parcialidades y cómo debería de hacerse, más o menos cómo queda el acta de no conciliación, que todo esto obviamente es obligación del conciliador, como lo señala la ley, pero a grandes rasgos pues es un convenio como todos los con los mismos pasos o estructuras que pudiera tener cualquier convenio que se pudiera celebrar, en donde obviamente hay unas cláusulas, la identificación de las partes, quién los representa, el fundamento de la conciliación, quién es el conciliador, las declaraciones, el trabajador, cómo quedan las cláusulas, a grandes rasgos, pues información del trabajador, información del patrón, obviamente lo básico como son domicilio, salario base o el salario que se considera del trabajador, el tiempo, cómo está quedando la conciliación y los pagos, cómo se deben de ejecutar los pagos, las fechas de los pagos, la hora de los pagos, el importe de los pagos, cómo serían. Entonces todo esto ya debería de quedar en un arreglo. Es simplemente un ejemplo de cómo se lleva a cabo o cómo se cierra una conciliación y cómo emiten las actas los conciliadores para efecto de que pues se llegue a materializar. En ese caso pues es de esta forma, se certifica, al final se le da, no sé, obviamente se debe de acordar un primer pago. Si es en pago diferido, si es una sola exhibición, pues ahí se hace una sola acta y pues se continúa con el procedimiento. En este caso, como se hacen pagos, pues debe de haber actas diversas como esta, en donde se le manifiesta o se van aclarando los pagos que ya anteriormente se vinieron eh, acordando. En este caso, pues como lo señala la ley, si se hacen los pagos, en caso de incurrir en alguno de estos pagos, pues el trabajador tiene una pequeña penalización. Este ejemplo lo colocamos de esta forma porque pues es un ejemplo como más amplio. Posteriormente en un video pues obviamente vamos a mostrar un acta de no conciliación. La verdad es muy sencilla,
Es un documento muy similar a este, de hecho es la misma estructura y la única diferencia es que te va a colocar aquí, pues, acta de no conciliación y por qué no se dio la conciliación o prácticamente la no conciliación. Lo vamos a demostrar en otro video, pero pues a grandes rasgos, pues así se lleva a cabo una conciliación, son los pasos que debes de llevar. Algo muy independiente es el cálculo que tú como abogado o tu abogado lleve o tengas para que le puedas demostrar o puedas suponer o entablar una base de tus pretensiones como trabajador. Entonces, eso lo vamos a explicar en un video para que no se haga muy, porque los videos de este tipo de explicaciones a veces son muy extensos, pero pues a grandes rasgos esta es la información que tienes que llevar y con esto se tendría que agotar tu primer paso de conciliación